Buenas tardes, Luis Carlos Ramírez. ¿Cómo se dice? ¿Suria? Buenas tardes, licenciado. Sí, es Suria. Suria Nicole. Así es. ¿Cómo te gusta que te digan Suria, va? Sí, Suria. Vaya, pues entonces Suria te vamos a decir. Ismar Tomás. Aura María. Gabriela Domínguez. Buenas tardes, Jacqueline. Buenas tardes. Sí, Ronald, quería decir algo. Perdón, licenciado, se me marcó solo así. Disculpe. Bueno, vamos al inicio de la clase para poder completar. El examen ya está tomada la decisión, va a ser 30 preguntas de falso verdadero hoy. 30 preguntas de falso verdadero, para que ya estén enterados. Bueno, estamos hablando siempre de la Inspección General de Trabajo. Y la parte de la Inspección General de Trabajo tendríamos que hablar ahorita precisamente ya de sus funciones. La hemos venido conociendo, hemos conocido el Ministerio de Trabajo, cada una de las direcciones, y ahora nos toca precisamente lo que es la Inspección General de Trabajo, la continuación, porque hemos leído una parte de la inspección. Entonces, bueno, vamos a ver, aparte del 215, que es la ley, la parte orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, también tenemos este acuerdo ministerial, el 284 de 2012. Entonces, dice que la Inspección General de Trabajo, entre sus funciones, ¿qué tiene? Velar por el cumplimiento de los tratados internacionales, leyes y reglamentos de trabajo y previsión social, siempre y cuando no sean competencia de los tribunales de trabajo y previsión social, salvo las excepciones que la ley establece. En Guatemala se han suscrito 74 convenios, de los fundamentales 8 sobre 10, de los de gobernanza, que los prioritarios 4 sobre 4, en total los convenios técnicos 62 sobre 176. En vigor, convenios ratificados 74, 63 en vigor, 3 que han sido denunciados, 7 instrumentos abrogados, ninguno ha sido ratificado en los últimos 6 meses. También dentro de las funciones vamos a encontrar que tiene el cálculo de prestaciones laborales cuando a un trabajador pero no le ha hecho efectivo su pago. Saben que eso ahora lo tienen electrónico. Ronald tiene nada más que ingresar algunos datos en la plataforma que tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, especialmente la Inspección General de Trabajo, y Ronald en menos de unos cuantos minutos, no más de 3 minutos, 5 minutos, ya va a tener el total de sus prestaciones laborales. También debe llevar este registro. Fíjense que de acuerdo al 284A, que es el que estamos viendo, le corresponde a la Inspección General de Trabajo llevar un registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Pero vamos a ver que ya es otra dependencia que le pertenece a la Dirección General de Previsión Social, a quien actualmente pues, se le ha delegado esta función que está contenida en el artículo, en el numeral 5. Este informe que dice el 6, pues es por mandato. Guatemala ratificó el convenio 181 y tiene la obligación de enviar a la Organización Internacional del Trabajo todos los años un informe de labores. Luego también tenemos qué pasó en el 2019. Vean lo interesante, aquí vamos a ver varios años, cada año pues le agregaban cosas adicionales a todo este proceso. Lo valioso de todo esto es de que la inspección pues tiene varias secciones, pero dos son las fundamentales con ellos. Una que es la subinspección de visitaduría y la otra es la de conciliación. Esas son
sus dos grandes inspecciones que tiene. Claro, actualmente pues ya también hablamos del delegado departamental, que es el que sanciona las multas, el que sanciona, perdón, las faltas, es el que impone las multas, pero por ejemplo en el 2019, ¿qué es lo que tenía a cargo? La sección de visitoría dice que se encargó, por ejemplo, por mandato legal, ir a ver si se estaban pagando los salarios, si no se cambian condiciones de trabajo precisamente en algunas sedes, en algunos lugares, y ver exactamente despidos de personas embarazadas. Ese es de lo poco, pero realmente esta sección de visitaduría, que lo tiene como su inspector, verdaderamente su trabajo es inmenso, ¿eh? Tiene que ver con la dirigencia sindical, con las suspensiones laborales. ¿Dónde enfocaron ellos su trabajo? ¿En qué centro de trabajo fueron? Comercio, industria, servicios, agricultura, extracción de desechos sólidos, maquila, empresas de seguridad, sector de servicios educativos, trata de personas, de transporte pesado, fabricación y distribución de objetos explosivos y pirotécnicos. Dice que en el 2019 visitaduría atendió 15,000 casos y conciliaciones, que es donde se concilia para ver si el patrón no va a cancelar, pues ahí fueron 14,636. Procesos judiciales dice que apoyaron a 173,000 personas que salieron favorecidas exactamente con el apoyo que les dio la Inspección General de Trabajo. Luego, elaboración y aprobación de el instructivo de faltas. Claro, le corresponde a la Inspección General de Trabajo tener el registro de faltas de trabajo y previsión social, y pues se ha dedicado precisamente a trabajar en ese aspecto. Le están tratando, de hecho, ahorita todo el trámite para que usted tenga, por ejemplo, las famosas solvencias que no han sido sancionado por la Inspección General de Trabajo, pues ya se tiene de forma electrónica. Ya en eso creo que trabajaron en la época de la pandemia. Está la unidad de reglamentos interiores. En 2019 se aprobaron 372 reglamentos interiores de trabajo. Que no se le olvide que la inspección solo lo va a aprobar. Le corresponde a la dirección el inscribirlos. Otros servicios prestados por la inspección, bueno, estuvieron también, aquí está, dice, a la Inspección General de Trabajo acuden gran cantidad de adolescentes solicitando permiso de trabajo. Sin embargo, como ya no es necesario por imperativo legal, a ellos no se les extiende ninguna, no se les exige ninguna constancia para el trabajo. Eso ya lo hemos hablado, no vamos a repetir. Ahí está el 138 de la OIT, el 260-2019, que es el reglamento del acuerdo ministerial, que es el reglamento de aplicación del convenio 138, que la de Guatemala mínima para trabajar son 15 años. Lo del cálculo de prestaciones, en otras mesas que participó, en una mesa. Ahí estamos, Pati. Mesa técnica donde está hablando de los reglamentos sobre la relación de embarques y buques internacionales y el tema de trata de personas, que también está la Inspección General de Trabajo trabajando en ese sentido. Informe anual sobre el trabajo de los servicios de inspección en el año 2020. Personal del Servicio de Inspección de Trabajo y personal del Servicio de Inspección de Trabajo en la Agricultura. A pesar de que en el último informe ellos dicen de que acaso tenemos inspectores de trabajo y no especializados en la agricultura, sí reconocen de que se ha hecho trabajo en la agricultura. Sí hay los departamentales, pues casi tienen la calidad de inspectores de la agricultura. Luego, lo que hemos indicado, que por mandato legal de conformidad con el convenio 81, que ya está ratificado por Guatemala, se tiene que enviar un informe anual relativo a todo lo que se lleva a cabo, realiza la inspección. Me gustaría que alguien me pudiera leer esta parte aquí, porque en el 2020, pues ya comenzamos con la pandemia. Por favor, ya que lo pudiera leer. Se lo leo de Olic. Por favor, Luis. Lo de amarillo, ¿va? Sí. Va. Obstante, con algunas excepciones que se detallaron a continuación. Cabe indicar que en el año 2020 fue atípico a nivel mundial, debido a que al COVID-19, virus SARS, el SV2 y el SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, que afectó el comportamiento de la economía
y del mercado laboral, influyendo en la manera de realizar el trabajo, lo cual hizo necesario el uso de los recursos tecnológicos, al aprendizaje virtual, entre otros mecanismos, por lo que Guatemala fue parte de este cambio. Y debido a este contexto, la Inspección General de Trabajo se adoptó y tomó medidas de prevención del virus SARS, el CoV-2 y el SARS-CoV-2, por lo que en su proceso de adaptación, las actividades anuales planificadas en su ejecución fueron modificadas. Bueno, entonces, ellos prácticamente lo que están indicando acá es de que no hicieron la labor que siempre venían haciendo por cuestiones de la pandemia. Luego, pues en el 2020 también aparece el famoso decreto 13 de 2020, que es la ley de rescate económico de las familias por efectos de la pandemia. Y ahí exactamente está el famoso, dentro de esa ley está el famoso Fondo de Protección al Empleo, que ya hemos discutido en alguna ocasión, que fue un fondo que pues no fue un fracaso, pues muchos trabajadores obtuvieron, pero creo que lo que se quedó todavía como un saldo ahí a favor del Estado, pues había suficiente clase trabajadora como para poder haberla apoyado y que tuvieran precisamente también esos fondos. También el famoso procedimiento electrónico de registro para las famosas suspensiones. ¿Se recuerdan que no se daba qué hacer? Entonces, cuando comenzaron a suspender usted por vacaciones y cualquier suspensión. Entonces, el Ministerio de Trabajo, especialmente la inspección, creó un procedimiento electrónico para ese registro. Luego ahí están las leyes que se dieron a ustedes, que esas pero no las vamos a analizar porque no tienen que ver en ser concretas en derecho laboral. Luego dice que la Inspección General de Trabajo, en cumplimiento del quehacer por mandato legal, cuenta con 22 delegaciones departamentales. Están en 3 regiones. Están el sur-occidente, nor-oriente y central. Asimismo, cubre aparte los departamentos de San Marcos, Escuintla y Quetzaltenango, que cuentan con una oficina como jefatura municipal. También tienen en los municipios de Santa Lucía, Cotzumalguapa, Coatepec y Tecumán. En el 2020, se dedicaron entonces a decir, bueno, vamos a tratar de la formación y la capacitación de inspectores. Y entonces dijeron, bueno, estamos en época de pandemia, no podemos fiscalizar como lo hemos venido haciendo por diferentes circunstancias, entonces ahora pues vamos a tener que aprovechemos el tiempo y hay un plan de formación y capacitación para los inspectores. Se los quise dejar, ¿saben por qué? Porque si se dan cuenta son temas que ustedes ven en la facultad. Vean dentro de los módulos. Tenían, por ejemplo, el primer módulo hablaba de principios del derecho laboral. Eso, por ejemplo, si estuvieron con otro gobierno con el Estado Alan. La sustitución patronal, el contrato de trabajo, la relación laboral, la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, obligaciones y provisiones, licencias con goce de salario, suspensión, terminación, salario mínimo, jornada de trabajo. Todo eso también lo vimos nosotros. Y también está el régimen, los trabajos sujetos a regímenes especiales. Si se dan cuenta, casi todo lo que hemos visto nosotros en el 1 era el módulo 1 de ellos. En el 2, vean, y lo vamos a ver aquí con ahora ustedes, está el derecho colectivo del trabajo, la coalición, la asociación, que precisamente son los temas que vienen despuesitos de la inspección, el contrato colectivo, el pacto colectivo de condiciones de trabajo, el reglamento, la huelga, el paro, los conflictos colectivos de carácter jurídico y de carácter económico-social, esos también lo vamos a ver, los medios de impugnación, el juicio ordinario y los demás medios de impugnación. Todo esto, como ustedes lo van a observar, casi abarca la totalidad de los cursos que se tienen en ¿qué? Laboral 1, 2 y procesal 1 y procesal 2. Ahí van a ver ustedes. Imagínense, aquí tiene la propia Inspección General de Trabajo para que ellos la conocieran bien, las normas internacionales. Perdón, las normas internacionales. Le quise dejar esto como referencia para que vea de que usted tiene el privilegio de que si ahorita en este momento el Ministerio de Trabajo llegara a decir, bueno, vamos a contratar más personal. No, yo creo que con lo que ustedes han estudiando un poco, más la preparación que han tenido, pues les iría muy bien. Imaginen sobre salud y seguridad ocupacional.
Bueno, los establecimientos, ellos planificaron, dice que realizaron tantos operativos y aquí están todos los establecimientos en datos, en porcentajes que ellos precisamente visitaron. 418 en los agropecuarios, en comercio 5.840, en la industria 610, servicio estatal 21 y servicio privado 1.493. También, ¿dónde fue donde se llevaron a cabo los, sobre qué rubros fueron a investigar ellos? ¿Qué es lo que le interesaba a la inspección ir a verificar? Pago de salarios, pago salario mínimo, el 50% del aguinaldo, la bonificación para el sector público y privado, que no se diera el trabajo infantil, eso también lo verificó, las medidas de salud y seguridad ocupacional, tenían todo regionalizado, y se lo dejé como cuadros referenciales, referenciales. En este caso también dice que en esta estadística que ellos van a presentar y que presentaron ante la OIT y está en el informe anual del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, dice que la Inspección General de Trabajo realizó 3 tipos de visitas a los centros o establecimientos de trabajo en sectores económicos, agrícola y no agrícola, siendo visitas de planes operativos de inspección programadas, visitas de inspecciones de denuncia de parte, visitas de inspección por denuncia de oficio. Y aquí están precisamente todo lo que ellos realizaron en el cuadro descriptivo. Veamos hoy que alguien nos apoye con la lectura del número 4, donde dice estadísticas en accidentes de trabajo. Estadísticas de los accidentes de trabajo. La Inspección General de Trabajo informa que el artículo número 1 del Acuerdo Ministerial número 191-2010 refiere declarar la obligación de los empleadores o empleadoras de tener registros y de notificar por medio Departamento de Higiene y Seguridad Ocupacional de la Dirección General de Prevención Social y a la Inspección General de Trabajo los accidentes laborales y enfermedades profesionales que ocurren en los lugares de trabajo en todo el país. En ese sentido, la Inspección General de Trabajo no cuenta con el registro de los accidentes laborales ni de enfermedades profesionales, ya que le corresponde al Departamento de Higiene y Seguridad Ocupacional de la Dirección General de Previsión Social de este ministerio. Yo se lo quería dejar ahí porque aparte que son funciones que contiene el Acuerdo Ministerial 284, también es claro que el 191-2010 ya se lo delega precisamente a este departamento que es de Higiene y Seguridad Ocupacional, que se recuerda que no pertenece a al mismo viceministerio de la inspección. Este pertenece a la dirección, al viceministerio, sí, pero no pertenece a la misma dirección, o sea, no pertenece a la inspección, sino que pertenece precisamente a la Dirección General de Previsión Social. Igual pasa con el tema de las enfermedades profesionales. Ahora, en el 2021, esto es interesante. No sé quién me lo puede leer ahí donde dice la Inspección General de Trabajo. Dime. Yo, licenciado. Por favor. La Inspección General de Trabajo es la instancia a la que por ley le corresponde garantizar que empleadores, trabajadores y organizaciones sindicales cumplan y respeten la norma laboral, así como los convenios colectivos y reglamentos que norman las condiciones de trabajo y previsión social. Conscientes de la importancia de la labor que realiza la Inspección General de Trabajo, IGT, para el cumplimiento del mandato institucional, este ministerio ha establecido como una de sus prioridades el fortalecimiento a esa dependencia como estrategia para tutelar de forma efectiva los derechos laborales, lo cual ha realizado a través de la implementación de las siguientes acciones. ¿Sigo? Sí. Lanzamiento de la convocatoria de 14 puestos de trabajo con especialidad en
Inspección de Trabajo y Notificación para Guatemala y las delegaciones departamentales de Quetzaltenango, El Progreso, Santa Rosa, Petén, Jalapa y Cobán, con lo cual se busca promover la carrera administrativa e incrementar la fuerza de inspección. Revisión de actas adjudicacionales de la IGT con el apoyo de la OIT, con el objeto de mejorar la redacción, comprensión y fundamento legal. Ese es lo que sucedió en este año que estamos hablando en el 2021. ¿Sí? Por lo menos ya se tenía la intención para ustedes. Luego, los operativos que se dieron, sí, en el plan anual. Ahí están los porcentajes. Le puse los cuadros para que usted, pues, en su tiempo libre, usted lo pueda ver de que sí tienen una labor. Claro, siempre hemos dicho de que si ustedes ven y ejecutaron 3.170 inspecciones de oficio, audiencias de juntas conciliatorias, 3.796. Si ustedes ven, son porcentajes mínimos, pues, por la cantidad de trabajadores. Yo les digo, si vemos la estadística, cuántos trabajadores, por ejemplo, despiden sin el pago de las prestaciones laborales en el año, es inmenso. Pero la labor que hace el ministerio, pues yo personalmente soy consciente de que cada vez que vamos a la inspección, la verdad que esos inspectores sí trabajan sus 8 horas ininterrumpidas. Ustedes son tan pocos inspectores que es demasiado el volumen de trabajo. Algunos operativos que llevaron a ver en centros nocturnos, dice, verificaron tanto, pero especialmente se dedicaron a ver lo de la pandemia. En el 2021-2022, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Sí? Entonces dice que se dedicaron a verificar que se cumpliera con el pago del salario mínimo, ¿sí? Por cada actividad, con el procedimiento para la emisión de solvencias de trabajo. Entonces dice que ellos tuvieron a bien crear una plataforma electrónica precisamente para que ahí se llevara a cabo la solicitud y que ahí puedan extender ellos las solvencias precisamente que necesitaban empresarios que conforme con la ley se les exige tener precisamente este tipo de solvencia. Fortalecimiento interno de la Inspección General de Trabajo. Como siempre hubo capacitación y todo lo demás que se da, que es lo necesario. Planes operativos, verificación de pagos salarios mínimos, del aguinaldo, la verificación de derechos laborales de las mujeres trabajadoras en sectores económicos de la industria, comercio y servicio. También dice verificación de los centros de trabajo que solicitan autorización para la suspensión de contratos de trabajo de conformidad con lo regulado en el acuerdo ministerial número 140/2021. También la inspección a empresas que prestan servicios de seguridad privada, verificación de los derechos laborales de los trabajadores en el sector económico de la industria, comercio y servicio, y también plan operativo a centros de trabajo que laboran en jornada nocturna para la verificación de la posible trata de personas y explotación laboral de niños y niñas y adolescentes trabajadores. La verificación del pago de la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, el decreto 42-92 del Congreso de la República. También inspecciones en el sector de fincas y actividades agrícolas, inspecciones para la verificación de denuncias escritas recibidas a través del módulo de instrucción de denuncias del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pues yo les decía de que yo sé que se desespera uno con el ánimo de que el Ministerio de Trabajo lo atienda, pero yo quería que usted conociera bien el Ministerio de Trabajo para ver la importante labor que tiene. Veamos esta parte aquí nada más. Bueno, este cuadro está ya la totalidad de inspecciones que llevaron a cabo. Pero vamos qué pasó en el primer cuatrimestre de 2022. Veamos, por favor, esta parte. ¿Quién nos apoya? ¿Lo leo, licenciado? Sí, por Okay. Plan de inspecciones de oficio focalizado y regionalizado para verificar el cumplimiento del pago del segundo 50% del aguinaldo conforme a lo que establece el decreto 76-78 del Congreso de la República de Guatemala y verificar el pago del salario mínimo para las actividades agrícolas
no agrícolas, exportadora de maquila, según acuerdo gubernativo número 278-2021 de febrero, número de inspecciones 2546. Plan de inspecciones de oficio, focalizado y regionalizado para las entidades exportadoras calificadas o no calificadas, agrícolas y maquila, a quienes les aplican las disposiciones contenidas en el decreto 29-89 y sus reformas, Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y Maquila. Marzo, el número de inspecciones fue 243. Plan de inspecciones de oficio focalizado y regionalizado para verificar los derechos laborales de las mujeres trabajadoras en los sectores económicos de industria, comercio y servicio. En marzo fueron 687 inspecciones. Y plan de inspección de oficio focalizado y regionalizado en forma institucional en conjunto con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICS para verificar el cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad social en los centros de trabajo. Abril fueron 909 inspecciones. ¿Se dan cuenta de esto? Va en la parte de este año, pues ya estamos en 2022 y esto es lo que he ejecutado. Pues si ustedes ven, sí he tratado de hacer una labor en que sea mínima, pero creo que el ministerio ha avanzado. No podemos decir mucho porque es demasiado lento. Veamos esta la primera parte nada más, la primera y segunda parte mejor, por favor. Bueno, solvencias de falta de trabajo y previsión social. El 9 de febrero del 2021 se emitió el Acuerdo Ministerial número 55-2021, procedimiento para la emisión de solvencias de faltas de trabajo y previsión social de forma electrónica, para lo cual se adquirió una firma electrónica para uso de dicho procedimiento. La Inspección General de Trabajo en el primer trimestre 2021 autorizó 470 solvencias de faltas de trabajo y previsión social en formato físico y electrónico. La unidad de registro de faltas de trabajo y previsión social es la encargada de llevar la administración y control de los nombres de las personas individuales o jurídicas que hayan sido sancionadas conforme al procedimiento respectivo y que hayan causado estado en sede administrativa o causado firmeza en sede judicial, así como su eliminación por el transcurso de un año de su imposición, si no hubiera reincidencia por el pago de la multa o el cumplimiento de la infracción que la motivó. Código de Trabajo, artículo 272. Claro. Luego venimos con un cuadro ahí que más o menos, qué es lo que han hecho desde todo el año, desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, y los porcentajes. Yo creo que eso no lo vamos a detener en eso. Los reglamentos interiores de trabajo, que no se les olvide que los aprueba la Inspección General de Trabajo y los inscribe la Dirección General de Trabajo. ¿Sí? Las sanciones, aquí están también por todo el año, en los meses, los montos que se tienen. Acá me recuerdo que el licenciado Alan tenía un caso concreto ahí. Yo también, el último día que tuvimos de clase, yo les compartí, uno de los días de clase, yo les compartí a ustedes una sentencia. La sentencia concreta era de que un patrono lo citaron a la inspección precisamente por falta de pago a unos trabajadores y ellos indicaron que jamás habían trabajado con ellos, que ni siquiera los conocían. Sin embargo, la inspección al final todo el mundo sancionó porque no presentaron los libros. Llegaron hasta la Corte, se fueron a litigar, se fueron hasta la Corte de Constitucionalidad y la Corte dice, señores inspectores, esta multa no procede porque me dijo que esos no eran trabajadores de ellos y no tenían la obligación de presentar. Un criterio, pues, un poco controversial de la Corte de Constitucionalidad, pero al final pues, lo que trataban era de verificar ese extremo. Entonces, yo recuerdo, Alan, que llevaste un caso sobre esa sanción. Sí, maestro, buenas tardes, compañeros, buenas tardes para todos. He llevado bastantes. Uno fue de esos, el último que recién gané un contencioso, maestro, de una exalumna de nosotros. Ella tiene un parqueo en la zona 1 y un trabajador pues la denunció en el Ministerio de Trabajo. Al denunciarla en el Ministerio de Trabajo, pues ella no comparece
a la audiencia que le fijó el inspector, pero el nombre de ella estaba mal consignado. Ella se llama María Paola Reyes Santizo, y la Inspección General de Trabajo le inició el procedimiento como María Paola García Pérez. Sí, pues. Le notificaron en el lugar, le hicieron llegar la notificación y todo, y para su sorpresa le imponen una sanción de 3 salarios mínimos, aproximadamente 10,200 quetzales. Entonces me dice, mire, pero esa persona no soy yo. Entonces vengo yo y planteo el proceso contencioso. Y la juez de faltas laborales, con un criterio muy acertado, pues efectivamente determina en su sentencia de que pues no tenía nada que ver la persona que se estaba sancionando con la persona con que se inició. Y ojo, yo lo hice ver en el recurso de revocatoria, lo hice ver. Se lo dije al señor ministro cuando evacué la audiencia de 48 horas, se lo dije que se estaba iniciando un procedimiento. Sin embargo, ellos confirman la resolución, el ministro confirma la resolución con el nombre errado. Entonces, tuve que acudir a la vía judicial, y en vía judicial el juez pues me declaró con lugar la demanda, y estoy a la espera de que a ver si no apelaron, para ver si el Ministerio de Trabajo apeló y que se eleve a la sala correspondiente. Ese fue uno de tantos. Y el otro es específicamente el que usted menciona. El patrono negó totalmente la existencia de la relación laboral. ¿Por qué? Porque con los trabajadores pues lo que se celebró fue un contrato verbal. No se le proporcionó uniforme, no había gafete, ellos no propusieron testigos en ningún momento. Y recordemos, ¿verdad?, que como hemos visto acá, los elementos que deben ser probados por el trabajador, pues están las ventajas económicas, la relación de trabajo y la existencia de la misma, ¿verdad? Entonces, ventajas económicas, horas extraordinarias y la relación de trabajo, al no haber sido acreditada por los trabajadores, pues toda pretensión de bien improcedente, ¿verdad? Bueno, yo le digo, Liga ha llevado estos casos. Yo, por ejemplo, las veces que me ha tocado, pues yo sí le quiero decir de que yo actúo un poco más, también me ha tocado que esté un poco más del lado del trabajador, porque pues yo trato de indicar que en Guatemala hay hechos notorios como por ejemplo en el agro. Y de veras yo les digo, yo siempre les he dicho a ustedes, si vamos a verificar cuántas empresas realmente hay inscritas en el agrícolas, hay inscritas en Guatemala, se van a asustar. Y lo pueden pedir hasta con acceso a la información. Y también la ley permite que el contrato en la parte agrícola puede ser verbal. O sea, puede ser, no necesariamente tiene que ser por escrito. El asunto es de que también se da el bendito reclutador, que muchas veces es él el que verdaderamente contrata, pero creo que ha faltado un poco de criterio, porque yo creo que ese que dice a veces, pues, el hombre defiende trabajadores, pero también defiende patronos. A mí, en lo personal, yo les digo, las pocas veces en mi vida que he llevado patronos, se me complica la vida, porque casi siempre he estado al lado del trabajador, pero en el ejercicio de la profesión, pues, lo correcto es, pues, si un patrón lo contrata a uno, pues defenderlo, ¿va? Y usted tiene la obligación, para eso le están pagando sus honorarios, de proceder a hacer la defensa. Pero bueno, eso sería. El otro, pues imagínense un error, porque ya Paola, María, Juan, los nombres, eso muchas veces es común, ¿no? Es error. Y ahí estamos totalmente de acuerdo que definitivamente ya un nombre, un apellido, si una letra, se puede decir que puede ser una persona distinta a la que están precisamente requiriendo el pago. Porque me imagino que ahí lo que hizo la inspección fue ejecutar. Sí, efectivamente, nos querían ejecutar, pero esperaron ellos el plazo de los 20 días que yo tenía para plantear el contencioso. Y en el contencioso, pues, ahí, gracias a Dios, ella ya no tuvo que pagar esos 10,000 quetzales, ¿verdad? Se los pagó el abogado, es la única diferencia.
Eso le iba a decir. No se los pagó la inspección, pero le pagó al licenciado Alan 12,000. Salió perdiendo 2,000, pero satisfecho. Eso es importante. Bueno, entonces, quisiera que nos fuéramos ahorita a nuestro código. Este tema que vamos a ver ahorita lo vamos a ver con el licenciado Alan en esquema. Pero yo sí necesito que, aunque sea tedioso, lo vamos a leer algunos artículos, porque necesito que quede grabado por aquellos que por alguna circunstancia no están con nosotros, pues que tengan la oportunidad de tenerlo con su lectura. Quiero que nos vayamos al artículo el 269. Ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero yo quisiera que ahora le vamos a poner un poquito más de atención hoy. Porque, por ejemplo, ¿quién establece una falta de trabajo y presión social? ¿Quién establece una corrección disciplinaria? Veamos qué dice el artículo 269 y el artículo 270. ¿Quién nos apoya ahí, por favor? ¿Se lo leo yo, licenciado? Por favor, Marvin. Artículo 269. Sí, de verdad. Son faltas de trabajo y previsión social las infracciones o violaciones por acción u omisión que se cometan contra las normas colectivas o perceptivas contenidas en las disposiciones del Código de Trabajo, de sus reglamentos, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por Guatemala, los pactos o convenios colectivos de trabajo vigentes en la empresa y demás normas laborales que sean susceptibles de ser sancionadas con multa. Si el empleador o sus representantes, los trabajadores o las organizaciones sindicales y sus representantes se niegan a colaborar con la realización de la labor de inspección para verificar el cumplimiento con las normas mencionadas en el párrafo anterior, se iniciará el procedimiento respectivo para sancionar al infractor y continuar con el proceso de inspección. Eso dice el artículo 269. Bueno. Desde el 270. Muy bien. El artículo 270. Son correcciones disciplinarias, aunque estén penadas por multa, todas aquellas que las autoridades judiciales de trabajo impongan a las partes, a los abogados o asesores, a los miembros de los tribunales de trabajo, a los trabajadores al servicio de estos últimos y, en general, a las personas que obedezcan sus mandatos con motivo de la tramitación de un juicio o de una conciliación. El 12, bueno, sí estamos ahí, porque el 271 es aparte. Sí, bueno, vean, pues, estamos con el 269 y el 270. Definición. Alan, lo que pasa es de que, acuérdate que estamos hablando bueno, en los dos casos, pues, pero más que todo, en el segundo caso, estamos hablando de la imposición de una multa por parte de un tribunal, ¿no? Que no se les olvide que las correcciones disciplinarias, quien establece las correcciones es precisamente un juez. Y en las faltas, quien sanciona las faltas es precisamente la inspección de trabajo. Y ahora es el delegado departamental. Pero estas dos definiciones son bien claras y precisas, inclusive quiénes son los sujetos cuando es una falta y cuando es una corrección disciplinaria. Entonces son dos aspectos totalmente diferentes. No, la falta procesal es otro asunto, porque acuérdate que aquí estás todavía en la vía administrativa. O sea, vamos a ver, por ejemplo, por qué te aplican las del 272, que les siempre le llama el catálogo de las multas. Por ejemplo, vamos a ver ahí qué te dijeron, el no pagar, por ejemplo, el no pagar los salarios en el tiempo estipulado puede ser motivo de una sanción. El no tener cuidado con una jornada de trabajo puede ser motivo de una sanción. El no tener cuidado en la salud y en la salud ocupacional, la higiene y la salud ocupacional, todo puede ser motivo de que nos sancionen. Acuérdense que la Inspección General de Trabajo tiene dos secciones, visitaduría y conciliaciones.
La visitaduría son aquellos que llegan precisamente a fiscalizar las empresas. Y ahí, si ustedes están infringiendo normas, van a tener multas muy severas. Claro, las multas van a ser, se van a cuantificar de acuerdo al contenido del artículo 271. En el 271 usted va a encontrar, por ejemplo, que para ser delegado departamental hay que cumplir con ciertos requisitos. Pero también, para que el delegado pueda sancionar, debe tener en cuenta determinadas circunstancias. No lo puede hacer de una manera diferente. Además, en el 272 dice de hasta. O sea, tiene un mínimo y un máximo, no puede exceder ahí, ¿sí? Ni menos del mínimo ni el máximo. Entonces, pero él tiene ese rango para precisamente imponer esa sanción. Veamos así despacio qué dice el artículo 271. No sé si Marvin nos ayuda o nos diría alguien más. Si quiere, le ayudo, Lee. Por favor. En 271, dijo. 271 nos toca ahorita. Muy bien. El artículo 271 dice, en materia de falta de trabajo y previsión social, se deben observar las reglas siguientes. A. Dentro de los límites señalados por el artículo siguiente, el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, quien deberá tener la calidad de abogado colegiado activo, preferentemente especializado en materia de trabajo y previsión social, debe determinar la sanción administrativa aplicable tomando en cuenta las circunstancias económicas y los medios de subsistencia del sancionado, los antecedentes y condiciones personales de éste, el mal causado, la exposición a peligro, el número de trabajadores afectados y, en general, los demás factores que puedan servir a la mejor adecuación de la sanción administrativa. La reincidencia obliga a la imposición de un incremento de un 50% en la multa incurrida. No hay reincidencia si ha transcurrido un año entre la fecha en que se hizo efectiva la multa impuesta y la fecha de comisión de la nueva falta. Inciso B. La imposición de la sanción no exime al infractor del cumplimiento de sus obligaciones frente a las partes de los contratos y relaciones individuales o colectivas de trabajo, quedando a salvo el derecho del interesado en promover las acciones judiciales correspondientes. Perdón ahí, maestro. Perdón ahí, Marvin, maestro. Eso es bien importante. Eso es bien importante porque muchos patronos dicen, o muchos infractores dicen, pues yo pago la multa y me exonero de mi obligación. Entonces dicen, y con esto pues ya solucioné. No, recuérdense que la resolución que emite el delegado es título ejecutivo y puede obligarlo a que cumpla con la obligación. Entonces no lo exime el pago de la multa, ¿verdad? Sí, correcto, como lo dice la literal B, ¿verdad? La imposición de la sanción no exime al infractor del cumplimiento de sus obligaciones frente a las partes de los contratos y relaciones individuales o colectivas de trabajo, quedando a salvo el derecho del interesado en promover las acciones judiciales correspondientes. Y en la literal C dice, en el caso de procedimiento contencioso administrativo laboral o acción judicial de la Inspección General de Trabajo, además del pago de la multa impuesta, el infractor queda obligado a subsanar la irregularidad en el plazo final que fije la resolución judicial. De la resolución judicial se enviará copia certificada a la Inspección General de Trabajo para que se verifique su cumplimiento. Hasta ahí está el artículo 271. Licenciado, solo una pregunta. ¿En qué consiste lo contencioso administrativo para resolver mi ignorancia, que no llego todavía a ese nivel de conocimiento?
Muy bien, el proceso contencioso administrativo, perdón, maestro, que le interrumpa ahí, no sé si va usted a intervenir. El proceso contencioso es cuando, por ejemplo, usted acude a una instancia judicial después de haber agotado la fase administrativa en donde el delegado le emitió a usted una sanción como infractor. Sin embargo, usted no está de acuerdo, ¿sí? No está de acuerdo con esa resolución. Entonces, agota la vía administrativa después de haber interpuesto la revocatoria y usted plantea una demanda ante un órgano jurisdiccional. En la ciudad de Guatemala existe un juez de trabajo y previsión social de faltas laborales, ¿sí? Y ese juez es quien se va a tramitar esa demanda. Usted debe de colocar en la parte introductoria de la misma, interpongo proceso contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con la multa que le fijó en sede administrativa, ¿verdad? A eso se refiere, ir a acudir a una instancia judicial después de haber agotado la vía administrativa. Licenciado Alan, usted nos puso un ejemplo la vez pasada, un caso de un maestro de Chimaltenango, creo que era que usted lo atendió por medio de lo que está explicando ahorita, lo contencioso administrativo. No sé en qué paró eso, pero me recuerdo muy bien yo que usted nos explicaba que allá no había otra vía que agotar y el docente estaba como preocupado y usted le advirtió que podría haber alguna alternativa al respecto. Sí, es verdad. Correcto. Algo que decía Elika Vidán es, miren, cuando uno defiende la parte patronal es un tema bien difícil. Es bien difícil porque el patrono lo contrata a uno para hacer milagros, casi que. El tema es que el derecho de trabajo es tutelar al trabajador. Se recordarán ustedes dentro de los principios que vimos. Y la obligación del patrono siempre está en cumplir con sus obligaciones. Aunque usted sea el mejor abogado laboralista en Guatemala o en el mundo, el patrono tiene que cumplir. Entonces, es ahí donde se da esa controversia. Es que yo lo contraté a usted pues para que me ayude, sí, pero para minimizar los problemas, ¿verdad? Entonces, o en todo caso, atrasar un proceso. Ahorita específicamente estoy redactando una contestación de demanda y me pasó eso con ese maestro que demandó al patrono. Primero fue a la instancia administrativa, el director negó totalmente la relación laboral, pero ¿qué tuve que hacer? Por medio de testigos, por medio de la confesión judicial, por medio de documentos con depósitos bancarios, pues logré acreditar esa relación laboral y pues las prestaciones sí me la pagaron, ¿verdad? Pero sucede esto, que en sede administrativa no presentó los documentos, entonces yo solicité que se le iniciara un proceso administrativo. Ya no le di seguimiento, obviamente, por el tema de honorarios del cliente, del trabajador, pero estamos en esa etapa que nos van a pagar y le vamos a dar el seguimiento correspondiente. No sé si van a continuar ahí con la lectura. El licenciado había dicho que eran 270. Por favor, Perdón, el siguiente. quería hacerle una consulta antes de seguir, si se puede. Dele, Alejandro, dele adelante, por favor, sin pena. Gracias, Lick. Fíjese que yo pues he tenido cierta experiencia en temas de procesos contenciosos administrativos. Me dediqué a eso con mi jefe, que es el licenciado Elías Arriaza. Pero con él llevábamos temas en el Ministerio, en el MAGA, por ejemplo, en el de Energía y Minas, y con este tema laboral, Milik, yo solo quiero saber, todos los procesos contenciosos administrativos, después de sus respectivas apelaciones, aquí también hay casación, Milik. Buena pregunta, Alejandro. Yo no sé si Gracias, estuvo convocado el semestre pasado. No, Lick, es primera vez que me asigno con ustedes por referencias. De hecho, me asigné con ustedes. Qué bueno, Alejandro, bienvenido. Mire, qué bueno
Qué bueno, bueno, yo creo que si hubiese sido alumno de nosotros, el IC le hubiera bajado puntos, ¿sí? No, fíjese que le comento esto porque él hasta la saciedad, el semestre pasado, obviamente, estuvo repitiendo el tema de la improcedencia del recurso de casación en materia laboral. Efectivamente, en temas administrativos, como lo que usted menciona, Alejandro, sí procede el recurso de casación. Al tenor de la ley de lo contencioso. Recordemos que la ley de lo contencioso hace una excepción, si no mal recuerdo, el artículo 19, hace una excepción, es el 19, ¿verdad? Sí. Hace una excepción a la regla, ¿sí? ¿Y cuál es esa excepción a la regla? Es que en tema de derecho laboral no es aplicable dicha ley. Por ejemplo, el recurso de revocatoria que establece esa ley no es aplicable al recurso de revocatoria que regula el Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque el Código de Trabajo tiene su propio recurso, que es el normado en el 275. Igual sucede, y muchas veces se confunden porque dice, bueno, voy a aplicar el contencioso laboral en el tema del derecho administrativo. No. Ahí es como mezclar el azúcar con la sal, el café con el chocolate. Ahí no es procedente. Lo administrativo es lo administrativo y lo laboral es lo laboral. De esa cuenta, en materia laboral, es improcedente el recurso de casación cuando se plantea un proceso contencioso. Por ejemplo, el proceso contencioso que usted aduce, ese es planteado ante una sala de lo contencioso. Una sala de lo contencioso. Y en contra de eso, pues procede el recurso de apelación, después el de casación y así sucesivamente. A contrario censo de lo que sucede en el derecho laboral. En el derecho laboral lo que se plantea es una demanda ante un juez de faltas laborales. Y ese juez, si declara sin lugar la demanda, pues usted la puede apelar y esa apelación se va a elevar a una sala. En Guatemala existen de trabajo específicamente 5 salas de trabajo. 4 están acá en la ciudad de Guatemala y una en Mazatenango, Suchitepec, que es la sala cuarta específicamente. Entonces, cuando la sala, ya sea que le confirme, le revoque o le modifique la sentencia dictada en primera instancia, pues únicamente procede aclaración y ampliación. No procede casación primero porque la ley no lo permite, no lo tiene establecido. Segundo, el recurso de casación es un recurso eminentemente formalista y la improcedencia del mismo viene a contravenir con el principio del poco formalismo que está en nuestro Código de Trabajo. Y 3, la improcedencia porque no existe una cámara de trabajo. Entonces, existe una cámara de amparo, existe una cámara civil, existe una cámara penal, pero no existe una cámara de trabajo. Lo que usted puede plantear en todo caso es una acción constitucional de amparo, pero el amparo pues no es un recurso, no es una acción constitucional, ya es un proceso independiente porque se violentaron principios, derechos u otras circunstancias. Super, Milik, muchas gracias. Oye, ahí me dejó, pero aclarado todo. Gracias, oye. A la orden. Bueno, jóvenes, solo para poder avanzar, lo que el licenciado estaba indicando, vaya quedamos clarito, el caso de Alejandro, que no estuvo con nosotros, no te olvides, Alejandro, siempre por si te puedes leer el artículo 43 de la ley de amparo. Oíste, es que también en cuanto a la doctrina legal y todo lo demás, oíste, me gustaría que lo leyeras. Lo haré, 43. Sí, de la ley de amparo, bueno. Pero quisiera que regresáramos a esto acá. Lo que Marvin le dio lectura, pues ya estamos hablando nosotros como el inicio de todo lo que va a ser un proceso. Primero vimos las definiciones. Ahora, por favor, yo sé que el tiempo nos va a avanzar, pero quisiera que alguien nos apoyara con el 271. Bien, ahorita el propósito que yo tengo es ahorita de que le demos lectura. El licenciado Alan, exactamente como se lo está explicando, él inclusive tenemos ahí con él, tenemos esquema. Y en el esquema ustedes lo van a entender muy bien, ¿eh? Todo lo que vamos a explicar ahorita, el 271 bis, lo van a ver de una manera ya en esquema donde lo van a entender muy bien, ¿eh? Entonces ahorita a mí lo que me interesa es por aquellos alumnos que por alguna circunstancia no están, y como estamos grabando, queda todo grabado para que ellos se puedan apoyar, quisiera que alguien me apoyara con el 271 bis. Es un poco extenso, pero todo esto se lo va a dar el licenciado Alan con esquemas, con esquemas para que sea bien entendible.
Ahorita el propósito que yo quisiera es de que lográramos nosotros ver si logramos tenerlo en esta clase para la grabación respectiva. Alguien que me apoye con el 271 bis. Se lo leo yo, licenciado. Démosle, pues. Artículo 271 bis. Adicionado por el artículo 4 del decreto número 7-2017, el 6 de junio de 2017. Las actuaciones de inspección, prevención y verificación deberán realizarse dentro del plazo que se señale en cada caso concreto, sin que con carácter general puedan dilatarse más de 30 días hábiles. En casos excepcionales y por única vez, el inspector general de trabajo o los subinspectores generales podrán autorizar la prolongación de las actuaciones de verificación hasta 15 días hábiles. Los empleadores, trabajadores y sus organizaciones pueden exigir dichas autorizaciones que les muestren sus respectivas credenciales. Durante el acto de inspección, los trabajadores podrán hacerse representar por los dirigentes sindicales, en caso exista una organización sindical en la empresa, o por uno o dos compañeros de trabajo, en el caso de los empleadores, por medio de los representantes del patrón. La obstrucción a la labor de inspección por parte del empleador o sus representantes, de los trabajadores o de las organizaciones sindicales o sus representantes, de conformidad con lo señalado por el artículo 281 de este código, constituye una infracción sujeta a sanciones. Cuando la obstrucción incluya cualquier tipo de agresión a las autoridades de trabajo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ejercerá las acciones legales pertinentes. Cuando el inspector compruebe la existencia de una supuesta infracción a las normas de trabajo y previsión social, incluyendo la obstrucción a la labor de inspección, levantará acta circunstanciada de prevención, con la que informará al responsable de su comisión u omisión y recomendará la adopción en un plazo razonable. Las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas, inmediatamente que venza dicho plazo, la inspección verificará el cumplimiento de las medidas dictadas. Las actuaciones de inspección y verificación podrán realizarse por medio de una citación a las instalaciones de la inspección de trabajo de la localidad del centro de labores. En casos donde la posible infracción y cumplimiento con las prevenciones del inspector se puedan comprobar sin la necesidad de una visita al lugar de trabajo, para que presente la documentación y acredite el cumplimiento de sus obligaciones. En caso de cumplimiento, se hará del conocimiento de los delegados departamentales de la Inspección General de Trabajo mediante un acta circunstanciada para el archivo del expediente. En caso de incumplimiento o inasistencia a la citación, el inspector de trabajo redactará acta circunstanciada de infracción, con la que iniciará el expediente administrativo sancionatorio, que deberá ser trasladado dentro de los 3 días siguientes al delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, para que revise el expediente y emita la respectiva resolución, incluyendo una posible sanción y medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. Las actas de infracción por incumplimiento a las normas de trabajo y previsión social, así como las actas de infracción por obstruir la labor de inspección, señalarán los hechos que dieron origen a la labor de inspección, la calificación de las infracciones que se atribuyen con la expresión de las normas vulneradas y las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas, así como las propuestas de sanción establecidas conforme al artículo 272 de este código
de acuerdo a la graduación de la infracción. Presentada el acta de infracción por el inspector de trabajo, el delegado departamental de Inspección General de Trabajo emitirá dentro de los 10 días siguientes de todas las actuaciones, se entregará copia a las partes. El proceso sancionatorio administrativo tiene por objeto la imposición de la sanción y la corrección del incumplimiento de obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de trabajo y seguridad y previsión social. La Inspección General de Trabajo podrá exigir el cumplimiento de obligaciones o derechos laborales entre las partes cuyo conocimiento y determinación no sea competencia exclusiva de los tribunales. En el caso que la resolución tenga carácter sancionador, dicha resolución impondrá una sanción conforme a la graduación establecida en el artículo 272 de este código, precisándose el motivo de la sanción conforme a las normas incumplidas. También contendrá expresamente las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. La resolución consentida o confirmada tiene carácter de título ejecutivo. D. Cuando el sancionado sea el empleador, las multas se impondrán a este, sea persona individual o jurídica, solidariamente con sus representantes que hayan intervenido en el acto que constituye la falta y sin cuya participación no se hubiera podido realizar. El sancionado sea una organización sindical, las multas se impondrán a esta solidariamente con sus representantes que hayan intervenido en el acto que constituye la falta y sin cuya participación no se hubiera podido realizar. Contra la resolución del delegado departamental de la Inspección General de Trabajo procede el recurso de revocatoria conforme lo señala el artículo 275 de este código. Ahí terminamos. Sí, ahí está bien. No lo vamos a analizar porque precisamente lo que yo les indicaba, que el INSEBALA lo va a desarrollar el día viernes en un esquema. Luego el 272, vean, el 272 pues es el famoso catálogo de las sanciones. Y vean, lo vamos a ir así por partes. En el inciso, bueno, primero, el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo impondrá las sanciones por faltas de trabajo y previsión social de la forma siguiente. Por haberse determinado la violación a las normas que obligan al pago de salarios y demás prestaciones laborales, o sea, el fallar, lo que el INSEBALA está diciendo, usted como patrón, usted cuando sea asesor de una empresa, lo que Alejandro hablaba, que trabaja con abogados que sirven por los contenciosos, pero por ejemplo, cuando uno está de abogado, yo les digo, pues hemos tenido la oportunidad de iniciar una empresa de cero, hoy de cero. Entonces, qué importante es hacerle ver al patrón, hacerle ver al representante del patrón o al gerente general que no cumplir con determinadas obligaciones podemos ser sujetos a una sanción. Claro, los dos casos concretos, que por ejemplo una sentencia que yo les comenté hace algunos días de la Corte de Constitucionalidad, claro, yo les digo, yo tenía mi posición, pues porque al final de cuentas, yo les garantizo que el hecho que en Guatemala no existe en la agricultura, en el agro, o el trabajador campesino, como nosotros le llamamos con el código, que no tenga contrato de trabajo casi es común. Pero eso no significa de que no tuvo relación laboral. Lo que faltó fue la chispa de probar la relación laboral, que por supuesto la carga de la prueba ustedes saben que la tiene el patrón. Artículo 30 del Código de Trabajo es clarito, es claro. Lo que el INSEBALA está indicando es de que también depende de la actitud del abogado. El abogado va a ser determinante en materia laboral. Porque vean, por ejemplo, yo les digo, en esos dos casos, el patrón dijo, señores, yo con al señor Marvin, yo jamás trabajó con nosotros, no aparecen planillas, nunca le pagan, pues le pagan en efectivo, nunca te pagaron X. Entonces ellos aparentemente están en lo dicho, pero quien tenía la carga de la prueba, quien tenía que demostrar, quien tenía que exigir al tribunal de que definitivamente, porque se recuerda que vemos al artículo 30, si quieren, leámoslo hacia la carrera.
¿Alguien lo tiene ahí? ¿Cuál artículo? El 30. Aquí lo tengo yo, licenciado. Por favor, Ana Rebeca. Artículo 30. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de los requisitos se debe imputar siempre al patrono. No, espérate, solo ahí tenés. La falta del contrato de trabajo le es imputable al patrón. Salvo por los tratarios que aparezca el contrato. Esa es una. Creo que es el 27, ¿va? Miremos el 27. Contrato individual, 27. Sí, léete el 27. Muy bien, artículo 27. El contrato individual de trabajo puede ser verbal cuando se refiera a las labores agrícolas o ganaderas. Ahí déjalo. Escúchame. Lo que yo les quiero decir es que, por ejemplo, con el Chaval empezamos a llevar algunos casos ahí, pues, y a veces nos detenemos nosotros precisamente en discutir la parte del derecho, Por ejemplo, les digo, claro, si está usted del lado del patrono, pues usted tampoco le va a ayudar al abogado. Yo les digo, acabamos de tener una audiencia donde pues, las preguntas que venían en la plica, el interrogatorio, o sea, en la confesión, yo me quedé asombrado cuando el abogado le preguntaba, por ejemplo, al patrono y le decía, diga usted si es cierto que el señor jamás trabajó para usted. Dije, ¿qué quiere probar, va? Porque casualmente estaban demandando dos empresas y lo que el juez indicaba era que el trabajador estableciera quién de los dos era el patrono. Y bueno, lo que pasa es de que ahí el trabajador, el abogado tenía que presionar que al final de cuentas, pues, la responsabilidad inclusive podía ser de los dos. O sea, en materia laboral, el señor les dio el chivo más enorme que tenemos hoy. Cuando le preguntaba a Alejandro sobre la parte de la casación o los formalismos, el derecho laboral es informal. O sea, yo tengo ahorita una audiencia, que por cierto es una alumna, no de aquí de la sección, fue exalumna de nosotros. Vean ustedes, yo me presento ahorita al proceso y resulta que el proceso no ha iniciado, todavía no ha llegado a la primera audiencia. Pero en la primera que yo no estuve, la primera audiencia que se suspendió, viene el juez y dice, vamos a aprovechar y le vamos a escuchar la confesión judicial del trabajador. Pues dije, oye, ¿de qué están hablando acá? Pues si ni siquiera hemos iniciado el proceso. Entonces, para no cansarles de que lo lamentable de esto es de que las partes procesales, aunque sea en laboral, son tardadísimas. Pero me pareció sumamente extraño que un juez, sin haber iniciado, ya esté hablando de la confesión judicial. Entonces dije yo, bueno, y además, está la confesión judicial, dije yo, y le digo a ella, mira, ¿y esto qué es? Es que yo creo que hay que rectificar, me dijo. ¿Por qué? Le dije, porque fíjese que esa confesión judicial, la cual aceptó porque el otro señor presentó una excepción. Yo le digo, pero perdona, le dije, aquí no existe, la excepción es una excepción por decirle que en laboral no va a proceder nunca hoy de demanda defectuosa. Yo le dije, el interrogatorio tenía que haber sido sobre ese extremo, pero le estaban preguntando cuánto ganaba, cuándo inició su relación laboral, cuándo la terminó, qué salario de vengada, si ya le habían pagado. No tenía nada que ver. Me asusté, por cierto, el servicio tampoco se ha terminado, ahí está, estamos esperando una audiencia, que precisamente el liceo Alan hoy me escribió una alumna, y yo creo que interesante como Alejandro la pregunta que nos hizo sobre la casación, porque Alejandro estaba preguntando más que todo, dijo él, bueno, si en laboral hay contencioso, también hay contencioso, entonces posiblemente también vaya a caber la casación, pero no, Alejandro, él tiene principios. El derecho laboral tiene principios que son totalmente diferentes y lo que decía el licenciado Alan es informal. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar yo con todo esto? De que la actitud, yo por ejemplo les digo, yo he visto al licenciado Alan, por ejemplo, ahorita en algún tipo de sanción, esas sanciones, por ejemplo, la imposición de la sanción,
Imagínense, todavía le quiso hacer ver a la inspección, al Ministerio de Trabajo, que estaban demandando a Ana Rebeca, es Ana Rebeca Flores, no es Ana María, ya Ana María es otra persona, y se lo advirtió, y ni siquiera en eso se detuvieron los abogados del ministerio para decir, nos está advirtiendo, todavía de repente tenían ellos, estaban en plaza para poder hacer algún tipo de rectificación, porque estamos en la fase administrativa, pero bueno, esa actitud. Pero quiero terminar, licenciada, porque el día viernes le quiero dejar, porque vieran los esquemas que hemos venido trabajando por ahí, licenciado, este tema lo van a entender muy bien hoy. Y yo personalmente se lo he dicho a la licenciada y no me pesa nada decirlo. Yo este tema, yo lo he impartido, también lo he escuchado, el tema de todo el proceso de la sanción, pero yo creo que el licenciado Alan ahí con la escuela que tiene de preparación de privado, se ha perfeccionado mucho con este tema, y ha aceptado el reto de dar casos concretos, y creo que eso lo ha hecho precisamente tener mucho conocimiento en este tema. Yo quiero regresar a esta parte. Entonces, vamos a seguir con las sanciones hoy. Entonces, el no pagar el salario es motivo de una sanción, ¿sí? Porque es una falta de trabajo. Veamos el 2. Dice, disposiciones prohibitivas. Bueno, las prohibitivas, por ejemplo, vamos a encontrar cualquier disposición prohibitiva en el Código de Trabajo. Entonces, esa también está cuánto nos van a imponer. En el E, dice que es una disposición preceptiva referente a jornadas de trabajo o descanso. Yo lo que le quiero hacer ver acá es de que cada rubro inclusive le está hablando de qué se trata. Y si usted, por ejemplo, si Ana Rebeca tiene una empresa, el abogado asesor laboral tiene que advertirle que el no cumplir con estas disposiciones va a quedar sujeta a una sanción económica por una falta de trabajo. Imagínate, Ana Rebeca, por ejemplo, ¿qué pasa si no paga los salarios? Que en Guatemala es común, no crean que es... Yo ahorita precisamente recibí un alumno ahí que ya 3 meses, y no les doy la empresa porque es una empresa famosa en Guatemala. No puedo decirlo por ética, pero lo que les quiero decir es de que es una empresa que tiene cualquier cantidad de años. Y una alumna me estaba hablando. No, Gustavo, es una empresa privada, yo tengo una empresa privada. Y ¿sabes qué me estaba hablando? Es una compañera de ustedes, no sé si es de esta sección o de la otra, y es su tío el que trabaja ahí. 3 meses de no pagarle salario. De veras, aparte de que tiene la obligación de cumplir y pagarles, ya queda sujeto precisamente también a esta disposición, a una sanción. Y así vamos a encontrar, por ejemplo, en la siguiente. Si ustedes leen despacio, que con eso Alan, pues ya yo creo que esperamos de que nos dé tiempo. El siguiente le va a hablar de la salud y la seguridad ocupacional. El E le va a hablar del paro y la huelga. El inciso F le va a hablar, este sí se refiere más que todo, dice, por haber determinado violaciones a las disposiciones de los artículos 61, 63, que si ustedes leen son las obligaciones. El 62 y el 64 son prohibiciones de patronos y trabajadores. El 61 y el 66 son obligaciones, oye, no son prohibiciones, obligaciones. Una norma preceptiva lo que está haciendo es ordenando. Y en este caso, el 61 y el 73 le están ordenando que tiene obligaciones. El incumplir con eso, con esas normas que están ahí, podemos ser motivos de una sanción. Por favor, que estamos hablando son faltas de trabajo. Los van a sancionar. Aquí no estamos hablando que aparte tiene que cumplir con su obligación de pagarle al trabajador, pues. O sea, no los exime una sanción, una sanción de esta naturaleza, el 272, no los exime de pagar el incumplimiento que debe tener el patrono en relación al trabajador. Y por último, pues, todas las demás disposiciones que no estén, pues también van a ser sancionadas. Si se dan cuenta, en el inciso A, habla hasta 18 salarios mínimos. Hasta 18 salarios mínimos. Y ya ustedes sacan porcentaje, pues un porcentaje sumamente elevado. Luego, pues ya tenemos, me gustaría que alguien nos apoyara, aunque yo creo que estamos ya un poquito con el tiempo, pero me gustaría que alguien me apoyara con esta última parte donde dice una vez notificada. Cuando se habla la van a ver ustedes en esquema. Ahorita veámoslo para que nos quede grabado en la ley. ¿Quién nos apoya ahí a partir de ese? ¿Qué artículo siempre 271? Sí, por favor. 272. Ah, ya.
Voy a buscarlo, no dice una vez notificada. Vaya, una vez notificada la resolución que impone la sanción, el infractor tendrá 5 días para hacer el pago correspondiente en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, salvo que haya interpuesto recurso de revocatoria regulado en el artículo 275 del presente código. Si al momento del pago el infractor manifiesta que corrigió la falta por la que fue sancionado, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social exonerará el 50% del monto de la multa previa verificación del cumplimiento. Si el infractor paga la multa pero no demuestra haber corregido la conducta por la que se aplicó la sanción, la Inspección General de Trabajo iniciará el proceso de ejecución de resolución conforme al artículo 426 del presente código para obligar al infractor a subsanar la falta. Queda a salvo el derecho de aquellos quienes les corresponda exigir el cumplimiento de una obligación reconocida en la ley e instar el procedimiento citado. Si el infractor no paga la multa y demuestra haber corregido la conducta por la que se le aplicó sanción, o no cumple con la resolución y no impone recurso de revocatoria, la Inspección General de Trabajo iniciará el proceso de ejecución de la resolución bajo el artículo 426 del presente código, para obligar al infractor a pagar la multa y subsanar la conducta con el objeto de que se cumpla la ley. Queda a salvo el derecho de aquellos a quienes les corresponda exigir el cumplimiento de una obligación reconocida en la ley, instar el procedimiento citado. Si el infractor interpone un recurso de revocatoria regulado en el artículo 275 del presente código y la resolución del delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, queda firme. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá promover el cumplimiento de la resolución para el cobro de la multa y procurar que se subsanen las conductas que dieron lugar a la sanción de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 426 del presente código. Queda a salvo el derecho de aquellos quienes les corresponda exigir el cumplimiento de una obligación reconocida en la ley, instar el procedimiento citado. La Inspección General de Trabajo administrará el registro de faltas de trabajo y previsión social en el que constarán los nombres de las personas individuales o jurídicas que hayan sido sancionados conforme al procedimiento respectivo y que hayan causado estado en sede administrativa o causado firmeza en sede judicial, así como su eliminación por el transcurso de 1 año de su imposición, si no hubiera reincidencia, por el pago de la multa o el cumplimiento de la infracción que la motivó. Para acceder, aquí no está mal escrito, pero dice, para acceder a la información de este registro, se deberá seguir el procedimiento establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, decreto número 57-2008 del Congreso de la República. El importe de las multas impuestas en sede administrativa más los intereses causados constituyen fondos privativos de la Inspección General de Trabajo para obtener o mantener cualquier beneficio impositivo, arancelario, participar en licitaciones, cotizaciones o realizar contrataciones con el Estado. Las empresas no podrán tener pendiente el pago de sanciones administrativas y la corrección del incumplimiento de obligaciones relativas a condiciones generales mínimas de empleo, trabajo, seguridad y salud ocupacional previstas en la legislación de trabajo y previsión social, reformado por el artículo 5 del decreto número 7-2017, el 6 de junio de 2017. Fíjate qué interesante es el último párrafo. Sí, es el último párrafo. Porque todas las empresas que tienen que ver con el Estado tienen la obligación de cumplir con todas las disposiciones en materia laboral. Si no, van a ser sujetos a sanciones y debería ser así, pues. Pero lastimosamente creo que también ha hecho notorio de que la inspección, con una cantidad mínima de inspectores
Y si leemos en porcentajes cuántas empresas hay inscritas en el registro mercantil, no, es imposible que ellos lleven a cabo esa labor. Pero si se dan cuenta, este artículo hasta regula lo relativo a las personas que le prestan servicios al Estado. Al respecto, ahorita Guatecompras está exonerando esta certificación que da la Inspección General de Trabajo por la pandemia. Creo que a los que estamos afiliados a Guatecompras nos ha llegado varias veces este anuncio que no se requiere de todavía esta certificación de no tener problemas con el Ministerio de Trabajo. Pero creo que la pandemia la van a pedir. Sí, pero yo te quiero decir que fíjate lo que me estás diciendo. Sin embargo, ya hay un procedimiento electrónico que ellos establecieron, donde la solicitud, Alan, la puedes hacer por escrito, ellos te resuelven por escrito, vía virtual, ¿qué digital sería? Electrónica. Está la solicitud ya, si te ingresas, ya debería estar en la página del ministerio, porque eso, inclusive en la pandemia, dice que estuvieron trabajando precisamente sobre esos procedimientos. Se supone que ya la inspección se lo tiene listo para que ya se pueda hacer todo de la manera electrónica. Hacer la solicitud y ellos te resuelven de manera electrónica. Y yo les digo, es importante porque cuánta violación de derechos laborales no se tienen precisamente porque no se llega a verificar el trabajo, por ejemplo, en las constructoras. ¿Cuántos salvavidas hay que no les cancelan? ¿Cuántos hay que no les cancelan sus prestaciones? Entonces, sería valioso, esta es una norma que está incluida en el Código de Trabajo, sería una norma que ahorita, pues ya lo de la pandemia, pues si querés, Alan, ya es parte de la historia. Yo lo que siempre he creído es de que mientras hay una voluntad tanto de patronos, trabajadores y del Estado, pues si el tener bien a un trabajador, de veras, incluir yo dentro si yo soy contratista del Estado y poder incluir yo todas mis obligaciones laborales para beneficio del trabajador, por favor, si al final de cuentas, pues va incluido dentro del precio que yo estoy dando por la obra. Lo que pasa es que ya cuando uno mira que son miles los que dan en el rubro de trabajo, pues echa mano de todo, ¿no? Yo siempre he creído que el empresario, cuando usted sea asesor de una empresa, desde un inicio, platíquele las obligaciones que tiene con el código. A mí me ha pasado no una vez hoy, varias veces. Que hace 2 o 3 años, una alumna precisamente que era gerente de recursos humanos de una empresa me habló, fui todo. Y cuando yo le platiqué todo esto que hemos visto nosotros en el individual y ahora en el colectivo, se molestó uno de los socios, que es una sociedad anónima de los socios. Me dice, mire usted, me dijo, lo contratamos para ver cómo no pagamos, me dijo, no para pagar. No, lo que decía Alan, hay cosas que son inevitables, aunque uno defienda al patrón, hay cosas que hay que hacer. Ana Rebeca, léeme el último, el 273. Voy, Artículo 273. Capítulo 3, responsabilidades. Artículo 273. Si las infracciones, violaciones o incumplimientos a que se refiere el artículo 272, así como todos los otros previstos en las demás leyes de trabajo o de previsión social, son cometidos, animados o tolerados por funcionarios o trabajadores al servicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de cualquier otro organismo relacionado con las actividades de este o de los tribunales de trabajo y previsión social, además de la sanción correspondiente, los culpables deben ser destituidos de sus respectivos cargos sin pérdida de tiempo. Quedan a salvo en cuanto a la sanción imponible, lo dicho en disposiciones especiales, así como las mayores responsabilidades penales y civiles que en contra de los culpables puedan declarar los tribunales comunes. Bueno, vean, ya con esta última parte, cuando veamos nosotros la inscripción en un sindicato, nos vamos a dar cuenta ahí que el retardo malicioso para poder aprobar los estatutos y reconocer la personalidad jurídica de un sindicato produce la destitución del funcionario. Claro, no se lleva a cabo, pero sí lo dice la ley muy clarito. Porque aparentemente, pues, Guatemala ya con los convenios ratificados, pues estamos apoyando la libertad sindical. Y eso, pues,
deja muchas limitantes, porque en Guatemala no van a despedir a un director ni a un inspector por haber intervenido de conformidad con la ley donde les corresponde en la formación de un sindicato. Entonces, yo creo que lo más valioso acá es de que el respeto al derecho laboral nos va a permitir también de tener progreso como nación. Lo vamos a dejar por el tiempo hasta ahí. Por favor, el día viernes, pues el licenciado nos va a compartir con esquemas. Luego vamos a entrar a hablar de todos los recursos que tiene el Código de Trabajo y ya nos quedamos en la última clase que va a ser un repaso y las preguntas van a ser 30 preguntas de falso y verdadero, Hoy mismo yo le pudiéramos preguntar nosotros, por ejemplo, aprovechando la pregunta que hizo Alejandro. Los que estuvieron con nosotros van a tener problemas, pero tenemos alumnos como Alejandro que no estuvieron con nosotros. Pregunta que yo les podemos hacer sería la siguiente, ¿sí? El trabajador Alan Cosillo, bueno, y después de haber aguantado la vía administrativa, la vía procesal, termina en apelación, y yo le puedo agregar, y presenta la casación en materia laboral, y en casación le dan precisamente una resolución favorable para él. Si yo se lo anotara ahí, usted sabe que no hay casación en materia laboral, ¿sí? Y el 243, Alejandro, ahí me recordás que cuando estamos viendo los recursos, o sea, la clase después del viernes, que por favor me recordés del 43 de la ley de amparo, porque quiero que también la miremos como un recurso. Así es que por el tiempo, pasen una buena tarde, si Dios quiere, pero nos vemos el día viernes. Gracias, Lic. Se cuidan. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.